www.radioslibres.info, la web común de las radios libres del Estado. Todos los directos, todos los podcasts, a un clic, en una sola web. Noticias, contrainformación, archivo histórico, contracultura. Radios libres 100% sin aditivos. Horizontales, autogestionadas, sin subvenciones. www.radioslibres.info. Apoya a las radios libres. Buenas tardes, esto que estás escuchando es Tecnoparanois, el programa de tecnologías libres y privacidad que hacemos aquí en Radio ELA, la emisora libre y autogestionada de Madrid. Y nada, hoy es jueves 4 de diciembre y nada, hoy vamos a tratar un tema bastante serio que a lo mejor no nos planteamos todo lo que deberíamos, ¿no? Nos preocupamos mucho de un montón de cosas y bueno, hay veces que no nos preocupamos tanto de los dispositivos que compramos, de lo que nos metemos en el bolsillo, etcétera, etcétera, y el origen sobre todo de eso, ¿no? Hoy vamos a tratar un tema muy serio, el tema de la relación entre tecnologías o electrónica, dispositivos electrónicos y guerra, y para ello nos hemos traído aquí al estudio a dos compañeros de la Asamblea Antimilitarista de Madrid. Buenas tardes, Jaime. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, 1-0. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, joder, que siempre se me va el tardes y yo vivo en verano, es constante. Buenas noches, 0-1. ¿Cómo vas? Los hackers vivimos de noche, siempre es de noche para nosotros. La noche se convierte en tarde y en día y en mañana. Y nada, pues eso, es un temita que, joder, a mí es algo que veo que no hay una reflexión profunda acerca de todo esto, ¿no? Porque sí que es verdad que nos preocupamos mucho por lo que comemos, cómo nos vestimos. Yo qué sé, tenemos claro que tenemos que mirar el origen de muchas cosas que consumimos. Al fin y al cabo vivimos en una sociedad occidental, somos consumidores en potencia y vamos a hablar de todo esto de cómo afecta a nuestro consumismo en otros puntos del planeta que normalmente nos importan un cagao, pero la verdad que son temas de los que hay que hablar, ¿no? Sí, yo creo que por lo menos la gente debería ser consciente de la cantidad de sufrimiento y muertes y explotación que hay para que nosotros tengamos nuestro teléfono móvil, nuestro ordenador, nuestro portátil. Y bueno, no es en plan de decirle a la gente que deje de usarlo de golpe todo, pero tiene que ser consciente de que tiene un precio, además del dinero que vas a pagar por ello. Claro que sí. Pues no sé si tenemos algo más que... Bueno, vamos a mandar un saludito a la gente que nos escucha en Radio ELA, en directo, que alguno habrá, digo yo, la gente que nos escucha en el podcast también, por supuesto, y a la peña que hace posible que este programa se remita en otros puntos del Estado, como Radio Bronca en Barcelona, Radio Almaina en Granada. ¿Quién más tenemos por ahí? Radio Topa en Zaragoza. Y Agora Sol, aquí en Madrid. Muy bien, un saludo a todas esas personas y también el programa lo podéis encontrar en otra web que está muy interesante, que es radioslibres.info, donde podéis encontrar un podcast con muchísimos programas de todas las radios libres bueno, todas, no, casi todas las radios libres del Estado,
gran parte de ellas. Y nada, pues ahí tenéis mogollón de información para cuando os aburráis en el trabajo, en casa, estéis limpiando y no sepáis qué poner y estéis hartos de escuchar siempre la misma música en vuestra casa, pues ahí tenéis mogollón de material muy muy interesante. Y pues no sé si me dejo algo más. ¿Ponemos una cancioncita y tiramos o queréis comentar algo así como entradilla? Vamos a por la canción. Muy bien, pues me he traído un clasicazo de un grupito con el que yo casi que crecí escuchándolos, son los Indios y bueno, pues de su disco Guerra a la Guerra, ¿no? Que es precisamente lo que queremos hacer aquí. Tenemos una conciencia, aparte de que nos gustan las tecnologías, tenemos una conciencia anticapitalista, es algo que creo que nos une a todos los que estamos aquí. Y nada, la canción se llama Sangre es Dinero, ahí va. Estás escuchando Tecnoparanoids. Zebra Crossing, esa es. Crossing, Zebra, esa es. Tecnoparanoids. Estamos recalculando. Estamos en Tecnoparanoids. Zebra Crossing, ¿ves? Habla. Minutos de descontrol. Zebra, minutos. Descontrol. Recalculando. Máquinas encendidas. Abriendo puertos. Abriendo puertos. Y cerrando puertas. Configurada. Internet, bajada. Subida. Medir y medir. Los datos circulan por la red. Pero, ¿qué aparatos usas para poner en circulación tus datos? Tus datos. Insert coin. Falso. Insert question. Verdadero. ¿Qué materiales se usan en los dispositivos? Móviles, coltán, muerte. Recalculando. Muertes infantiles. Muchas muertes. ¿Cuáles serían los criterios para la elaboración de dispositivos de forma ética y responsable? ¿Y qué materiales utilizar? ¿Criterios éticos? ¿What? Eco. Materiales ecológicos. Not found. ¿Hay vida después de la muerte de una batería? ¡Och! No. Basura. Para África. ¿Cuántas personas dieron vida con su vida al móvil que tienes en tus manos? Data. África contiene continente, contiene injusticia. TV publicidad. Se recicla tu móvil y 1000 niños mueren por extracción de materiales contaminantes antes de los 20 años. Data. ¿Las tecnologías del futuro auguran un buen futuro? Futuro tecnológico. Insert coin. Verdadero. Money. Do what you want 'cause a pirate is free. You are a pirate. You are a pirate. Being a pirate is a record. Do what you want 'cause a pirate is free. You are a pirate.
Más de 5 millones de muertos desde 1998, 1 millón de personas desplazadas solo en 2013 y más de 100.000 mujeres violadas al año. La industria de las TICs consume al año entre el 50 y el 60% de la producción mundial del tantalio, cerca del 26% del estaño y el 9% del oro. La cadena de suministro de estaño, tantalio, tungsteno y oro para las TIC es compleja, pues los minerales pueden cambiar de dueño hasta 7 veces desde su procesamiento como metales hasta convertirse en componentes de algún producto de TIC. Un móvil estándar contiene entre 500 y 1000 componentes distintos. La extracción y el procesamiento de estos componentes generan unos 75 kilogramos de desperdicios por teléfono. En Europa se renueva cada año alrededor del 40% del parque de los móviles existentes, alrededor de 18 millones de móviles solo en España. Mientras la vida útil de un aparato es de unos 10 años, batería aparte, el tiempo medio de utilización se sitúa entre el año medio y los 2 años y medio, en Europa, por término medio. Cada habitante produce unos 14 kilos de residuos electrónicos al año. En septiembre de 2013 se estimaba que más de 2 millones de personas habían abandonado sus casas en el este del Congo. Hasta el 90% de los componentes de un teléfono móvil son reciclables. Bueno, estos son unos datos que hemos sacado por ahí de internet, ¿no? Hablan sobre todo de la guerra del Congo. Creo que no lo había mencionado por ahí en ningún lado en el texto. Vamos a centrar un poco el programa de hoy, pero en el Congo, porque es el caso quizás más sangrante respecto a esto, pero bueno, al fin y al cabo el problema aquí está claro, ¿no? Es el capitalismo, y el capitalismo más salvaje y más cruel, el que le da igual explotar a gente, explotar animales, explotar, digamos, lo que sea, con tal de conseguir los recursos necesarios para mantener esta sociedad de consumo que tenemos los occidentales, ¿no? Sí, y además, en este caso, el capitalismo exhibe una de sus mayores virtudes, que es el esconder los perjuicios que causamos. Es decir, es difícil ver la conexión de un iPhone con el Congo. Hay que explicitarla. El régimen de dominación no se ve a las claras, sino que se aparca lejos de nuestra vista y resulta difícil conectar esos dos mundos. Pues si os parece, para presentar un poco el caso particular del Congo, ¿no? Contarnos un poco la historia de este conflicto que trae tela, ¿no? Viene de largo, viene desde el año 98 así, 96-98, y contarnos un poco qué es lo que está ocurriendo allí y por qué le llaman, digamos, poco menos que la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Es el conflicto armado con más víctimas después de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Pues la historia parte del 96-97, como estabas diciendo antes, y el lugar no se llamaba Congo, sino que se llamaba Zaire. Y se intenta derrocar al presidente de aquellos momentos, bueno, que era un dictador, que era Mobutu, que estaba respaldado por Estados Unidos. Entonces, de repente se alía un rebelde que se llama Laurent Désiré Kabila, que va a ser luego presidente del Congo, junto con el apoyo de Ruanda y de Uganda. Ruanda le apoya porque Mobutu había dado más bien apoyo a la masacre de los Tutsis, en la que los Hutus mataron a 800.000 Tutsis allá por el 94. Entonces Ruanda, que tiene una gran población Tutsi, pues respalda el golpe. Finalmente lo expulsan y Kabila accede al poder, pero a la vez a Kabila intenta expulsar a las tropas ruandesas y ugandesas que estaban ocupando el Congo, y estas, junto con los sectores más reaccionarios del Congo, pues se alían para no dejarle, o sea, se alían y generan una segunda guerra. Y en la guerra esta, que se declara el 2 de agosto de 1998, que es la que se conoce como Guerra Mundial Africana, o Gran Guerra Africana, o Gran Guerra del Coltán, empieza en el 98 y acaba formalmente en el 2003. Participan 9 naciones, 20 facciones armadas, mueren 3,8 millones de personas, y es como el punto de arranque de lo que se conoce como el genocidio congoleño. Se firma la paz en julio del 2003 en Pretoria, en Sudáfrica, y empieza un supuesto periodo de paz con un gobierno de unidad nacional. Pero todo eso realmente es mentira, porque justo en ese momento hay un montón de facciones armadas rodeando los yacimientos de minerales estratégicos. Uganda y Ruanda, sobre todo Ruanda,
queriendo hacerse con poder en la zona, porque hay mucho dinero en juego con el tema de los minerales. Y bueno, y Kabila vuelve a subir al poder, y al poco subir al poder tiene que enfrentarse a un tutsi congoleño que se llama Lauren Nkunda, que se instala en el Kivu del Norte, porque todo esto se da en 3 regiones que son Kivu del Norte, Kivu del Sur y una tercera región que es Orientale. Bueno, pues se enconan las diferencias entre varias facciones y tienen que combatir el ejército, las Fuerzas Armadas congoleñas, que es, todo este conflicto está plagado de siglas súper extrañas que se llaman FARDC. Se tienen que enfrentar a un ejército formado por disidentes de Kivu del Norte, y bueno, y ahí se vuelve a enconar el conflicto, en el que hay un montón de episodios que podría contar, pero creo que vamos a aburrir más que aportar, porque es un conflicto muy, muy complejo en el que se tira de muchos hilos. El caso es que a partir del 2003 no hay paz, sino que siguen los conflictos armados en la zona y muere muchísima gente. Bueno, no nos hemos saltado la primera pregunta, que es la que hacemos siempre, y la verdad que hemos empezado muy a saco con el tema porque había ganas, pero venís de la Asamblea Antimilitarista de Madrid, venís haciendo un trabajo ya de muchos años, ¿no?, atrás. Presentarnos un poco este proyecto vuestro y también creo que hacéis un programa de radio aquí en la casa. Godzilla. Sí, la Asamblea Antimilitarista, bueno, es el heredero, la continuación o como se quiera llamar de lo que era el movimiento de objeción de conciencia antiguamente. Luego se ha cambiado el nombre, ahora tenemos un batiburrillo también de siglas ahí porque seguimos manteniendo lo del movimiento de objeción de conciencia, pero somos asamblea, o sea, alternativa antimilitarista, pero aquí en Madrid somos Asamblea Antimilitarista de Madrid, o sea que aquí se nos puede llamar de muchas maneras. El caso es que lo que hacemos en la asamblea básicamente es digamos, luchar contra el militarismo en todas las facetas que podemos abarcar, porque claro, ahí ya todo depende de las fuerzas con que contemos y los intereses que tengamos, ¿no? Entonces estamos trabajando ahí ahora mismo pues la objeción fiscal, estamos trabajando aquí en Madrid, es que claro, luego se dan muchas circunstancias locales, ¿no? Porque cada grupo local tiene sus propios esfuerzos, ¿no? Aquí en Madrid estamos trabajando ahora muy específicamente todo el tema de las nuevas legislaciones represivas, ¿no? De Código Penal, Ley de Seguridad Ciudadana, todo este tipo de cosas, ¿no? Porque dentro del militarismo nosotros entendemos que todo el tema del control social, la represión social, las distintas policías y tal forman parte del mismo esquema que mantiene el ejército, que mantiene las guerras y que mantiene toda esta estructura, ¿no? Que nos vinculada al capitalismo, que es el militarismo, ¿no? Y bueno, dentro de uno de los temas que trabajamos es el tema de la radio, ¿no? De hacer el programita de Godzilla, que aquí el maestro... No. Godzilla, pues teníamos ganas de hacer un programa de radio. Bueno, no sé si teníamos ganas o quién tenía ganas, pero el caso es que finalmente conseguimos tener ganas para hacer un programa de radio. Lo bautizamos como Godzilla en Madrid porque nos parece que hoy por hoy la sociedad está plagada de esa amenaza invisible y casi increíble que representa Godzilla, y que la vivimos a diario en Madrid, con la represión policial y todo tipo de represiones burocráticas, civiles, de todo tipo. Y nada, intentamos sacar un tema y concentrarnos en él y tratarlo en profundidad, siempre relacionado con él, o siempre desde el prisma del antimilitarismo. Muy bien, me parece muy necesario estos temas y sobre todo hecho desde las radios libres, ¿no? Ya además es un tema que a nosotros pues nos motiva bastante porque la relación entre tecnología y guerra, evidentemente los mayores avances tecnológicos han sido llevados a cabo por los ejércitos, ¿no? Sobre todo por el de Estados Unidos tiene tiene que tener uno de los mayores departamentos de investigación y desarrollo de este jodido mundo. Y vale, pues mira, empezamos ya con lo que es esta relación, ¿no? Has comentado antes el coltán. El coltán muchas veces se habla de la guerra del coltán o minerales en conflicto, minerales de sangre se le llama. El coltán, vamos a decir, es un mineral que es totalmente necesario hoy en día para fabricar casi que cualquier dispositivo electrónico. Contarnos un poco cuál es la situación del coltán allí en el Congo, si conocéis. Pues básicamente se extrae de esas 3 zonas, ¿no? De Kivu del Norte, del Sur y Orientale. Y para extraerlo es complicado porque hay que pasar por unos huecos muy angostos, muy estrechos.
Y una de las cosas que pasa, que es muy grave, es que se usa a niños, como en el audio que escuchábamos antes, se usa a niños para meterse por esos huecos y extraer el coltán. Y bueno, pues había una estadística que decía que por cada kilo de coltán que se extrae mueren 2 niños o algo así, es decir, que medio kilo de coltán sale un niño muerto. Es así de escalofriante y lo decimos así de fríamente, pero es terrible. El precio humano, ¿no? Luego está el precio económico, pero bueno, aquí de momento vamos a hablar del precio humano, que es el que más nos afecta. Y luego da mucho dinero. El coltán es un mineral que es una mezcla de columbita y tantalita, o sea, y que tiene propiedades que las conoceréis mejor vosotros. Sí, el tantalio es un semiconductor, creo que es el que se usa al fin y al cabo para fabricar pues tanto condensadores como transistores, que son básicos en la electrónica, el boom de la electrónica, digamos, que llegó con los transistores. Y bueno, pues gracias a estos materiales que se han conseguido hacer los dispositivos cada vez más pequeños. Los primeros transistores eran muy básicos y bueno, pues gracias al descubrimiento o a la investigación con estos materiales, pues ha descubierto que se puede hacer cada vez cacharritos más pequeños, como los que nos metemos en el bolsillo, como decíamos. Y apaga ese móvil, hombre. Este es un tema serio. Sí. Bueno, y solo por decir que da mucho dinero el mercado del coltán, entonces como rodeando determinados yacimientos de coltán o minas de coltán, pues hay determinadas facciones armadas que se sufragan con estos minerales, con la venta del coltán y de otros minerales. Y luego siempre, bueno, está en tela de juicio, o parece demostrado, pero no es oficial, que determinadas empresas y multinacionales pues incentivan la existencia de esos grupos armados para sacar el coltán de manera mucho más barata. Es un tema del que se viene hablando ya desde hace unos años, porque esto del coltán, de la guerra del coltán, no es nuevo, no es un tema de ahora. De hecho, ahora quizás es cuando más concienciada está la sociedad al respecto de estos temas, y hay algunas empresas que incluso están reculando. Creo que era Intel o este tipo de empresas están ya empezando a vender, a hacer propaganda de que ellos traen los materiales certificados. Pero al final seguir la cadena de suministro de estos minerales es complicado, porque la fabricación hoy en día se hace casi toda en China, ¿no? Y al fin y al cabo el coltán en su mayor parte va a venir del Congo. En el Congo están, creo que es el 80%, ¿no? Estaba por ahí el dato en los primeros datos que has dado, tu 01. Creo que era el 80% del coltán en el mundo se concentra ahí en el Congo. Es evidente que los grupos de poder, los grupos paramilitares, les interesa mantener esas minas, básicamente para financiar esa guerra que hemos contextualizado, ¿no? Sí, yo además supongo también, aparte aunque el Congo es el mayor productor, también hay otros productores, y supongo que pasa un poco como con el petróleo de Estados Unidos. A Estados Unidos en cierto momento no le interesaba extraer su petróleo, porque quiere que se acabe el de los demás. Y yo supongo en este sentido también Australia creo que era, no, Australia era el que producía litio también. Pero bueno, los otros productores de coltán prefieren que se saque ahora del Congo, y cuando el del Congo empiece a agotarse y empiece la psicosis de que nos vamos a quedar sin esto que es estratégico y empieza a subir el precio, pues entonces ellos empiezan a extraer su propio coltán. No sé si conocéis a alguien, más zonas en el mundo donde esté pasando esto, porque nos vamos a centrar hoy en el Congo, que es así lo más descarado, pero no sé si esta problemática se da en otro lugar. Pues a nivel armado no se está dando, pero sí pues se está dando, por ejemplo, en el Salar de Uyuni en Bolivia, que están utilizando conos de evaporación, que en ese lugar llueve muy poco, el 50%. Y las sales, que es el Salar de Uyuni es un desierto de sal, no llega a secarse. Entonces desarrollaron un método en las universidades de Alemania y en las universidades de Bolivia, que extraen este material. Con esto se hacen las baterías, ¿no? Sí. Y están empezando a explotar a mansalva un sitio que es hermosísimo, que parece un desierto cristalino, que refleja el sol hermosamente, que lo están destruyendo. Aparte del coltán tenemos otros minerales también en conflicto, ¿no? Que le llaman, como son
Bueno, el coltán, realmente lo que se usa luego no es el coltán. Has comentado tú que era la tantalita y ¿cuál era? La columbita. De la tantalita al final lo que interesa es el tantalio, que es lo que se usa en los dispositivos electrónicos, pero bueno, también tenemos otros minerales que también se extraen por aquella zona, como es el tungsteno y el oro, ¿no? Sí, y el wolframio. Y el wolframio, es verdad, se me olvidaba, que eran 4. Sí, bueno, añadir a lo que decíamos antes del conflicto que sigue abierto, que es un conflicto que se encarniza mucho con la población civil. Y especialmente con las mujeres y las niñas, aunque lo sufre toda la población de diferente manera y diferente forma, pero especialmente las que lo sufren son las mujeres. Sí, la verdad que los datos son escalofriantes, ¿no? Los hemos dicho al principio de pasada y quizás no nos hemos detenido suficientemente en ellos para ver la magnitud de este conflicto. Se comenta que 100.000 mujeres son violadas al año en este conflicto simplemente. Ya no hablamos de otros. Vosotros en Godzilla en Madrid habéis hecho un par de programas, ¿no? Creo que fueron 2, sobre guerra y mujer, sobre toda esta... cómo se usa la violencia sexual contra las mujeres en entornos bélicos. ¿Qué nos podéis contar acerca de todo esto? Pues tuvimos la oportunidad de entrevistar a una chica que trabajó como cooperante en el Congo, además en una asociación de mujeres que trabajaba con mujeres, y nos contó cosas verdaderamente escalofriantes. Aparte de los datos numéricos, que son una auténtica barbarie, las prácticas particulares que se hacían contra las mujeres eran de volverse loco. Violaciones masivas, obligar a los familiares a violar a las mujeres que aparecen con los órganos genitales por fuera, es decir, fuera de la vagina. Cosas muy terribles, con el agravante de que las mujeres no pueden denunciar la violación porque entonces se exponen al escarnio público y son como repudiadas por la sociedad. Pero aunque no puedan decirlo, si el marido, porque para el marido también es una vergüenza que violen a la mujer, con lo cual cuando una mujer es violada, aparte del dolor físico y que como lo esconden muchas veces no son atendidas por la sanidad, los maridos la repudian en secreto y el futuro de estas mujeres es dedicarse a la prostitución, porque si en esta sociedad te repudia a tu marido, tienes poco que hacer. En la escala social te quedas relegada a los márgenes y allí vas a ejercer la prostitución, o sea que es una situación tremendamente dura. Sí, digamos que poco menos que la última salida, la única salida para ser mujer en situación en estos conflictos, ¿no? En estas zonas dominadas por los paramilitares, por los grupos armados, es ser una esclava sexual, poco menos. O sea, no hay más salida, o eso, o encontrar a alguien con el que casarte. Aparte está el tema del SIDA, ¿no? También por aquella zona es una pasada. No es exactamente en el Congo, pero sí que es la región de los Grandes Lagos, donde un documental que es muy duro, La pesadilla de Darwin, ¿no? Se llama, creo que es en Tanzania, donde está centrado. Sí. Comenta todo esto de cómo vive la gente. La verdad que es un documental para ver, para que nos demos cuenta lo aislados que vivimos de todo lo que está pasando en África en general y en esa zona en particular. De cómo se llevan el pescado, ¿no? De los Grandes Lagos, los aviones que se llevan el pescado y traen armas, básicamente. Es a lo que se dedican los aviones de carga. Se supone que van vacíos y realmente te cuenta el documental cómo bajan unas cajas que nadie sabe lo que hay. Y te cuenta también un poco cómo vive la gente allí, y eso, cuenta la situación de las mujeres es dramática, bueno, de los hombres también, por supuesto, pero la situación de las mujeres no te queda más salida que o casarte con un pescador o ejercer la prostitución, no te queda más. Sí, decía el director, bueno, no sé si era comandante, general, coronel de la MONUC, que es la misión, entre comillas, de paz de la ONU, decía que en un conflicto actual es más peligroso ser mujer que ser soldado. Que creo que nos da un poco la medida de lo que sufre la población femenina en estas zonas. Ya vemos, ¿no? La vorágine del capitalismo, lo que genera mujeres, niños, ancianos, ya no solo los soldados, como decimos, sino... Hombre, además hay que tener en cuenta, o al menos en mi opinión, cuando se trata de una guerra como esta, que en cierto sentido... es una guerra al estilo colonial, como las que vienen en los libros de historia de cuando los conquistadores iban a América y cuando los holandeses iban a África en esa misma región. Lo único que importa para
para el que tiene el mando es llegar, coger los recursos y tener a la población lo más atemorizada posible para que no haya problemas, porque el único que interesa es recoger los beneficios y nada. Y aparte ya de todo lo que hemos comentado, además, para mayor INRI, la gente que está trabajando en esas minas, la gente que está sufriendo todo esto, a pesar de poseer el nuevo oro del siglo XXI, no van a ver ni un duro de ello, porque son esclavos, básicamente. Hablando de todo esto del coltán, los materiales que se usan para que los occidentales consumamos productos electrónicos cada vez más baratos, este es un tema también, el precio de coste de los dispositivos que compramos, ¿no? No nos planteamos, nosotros yo siempre me pongo en el peor caso de que casi que somos la mierda los occidentales, que jodemos todo el mundo, porque estamos pendientes y muchas veces, incluso dentro del software libre, de la comunidad del software libre, pecamos de eso, y aquí en este programa seguramente lo hayamos hecho, o sea que no estamos aquí diciendo que nosotros estemos hiperconcienciados, es un tema que nos preocupa, pero siempre estamos pendientes de los últimos dispositivos que salen, de que comprarme el móvil más barato, que pese menos, que tenga mejores pantallas, más resolución en la pantalla, más resolución en la cámara de fotos. Lo queremos todo, lo queremos ya y encima lo queremos barato. Y no nos planteamos que es barato para nosotros, pero igual está saliendo caro para otra muchísima gente que está sufriendo, ¿no? Y vale, y vamos a hablar también de la cadena de suministro de los materiales, ¿no? Hoy en día todo el proceso de fabricación se hace en China o en Asia, en el lejano oeste, ¿no? Y el problema que alegan muchos fabricantes, o que la excusa que ponen, ¿no?, es que es imposible tracear todo el recorrido que hacen los materiales, porque tú realmente encargas fabricar un cacharrín, un chip, un microprocesador, un móvil, que al final es una conjunción de diferentes dispositivos, lo mandas a fabricar a China y tú realmente eres incapaz de saber de dónde vienen tus minerales, y esa es la excusa que nos ponen, ¿no? Y hay organizaciones ahí trabajando en el Congo y pues, me imagino que en otros lados que se están encargando ya no tanto de promover un boicot, ¿no?, porque quizás no sea la solución dejar a toda esa gente sin trabajo. Ya sabemos la minería, lo que trae, las condiciones laborales que tiene la minería, tanto en Occidente como allí mucho más duras, casi una condición de semi-esclavitud, o esclavitud sin el semi. Y siempre nos dicen que todo esto de la cadena de distribución es el problema de rastrear. Y nada, no sé si tenéis que comentar algo acerca de todo esto. Solo meter un apunte más, y era que lo que comentábamos de las mujeres con anterioridad, pues las mujeres también sufren el acoso, las violaciones y los abusos por parte de los cascos azules que están en la zona. Sí, ese es un tema bastante interesante también, porque no lo conocemos. Claro, las supuestas fuerzas de paz, que en este caso es la MONUC, que es la que está allí en el Congo, pues han sido denunciadas en multitud de ocasiones por ejercer violencia sexual contra las mujeres. Recomiendo para este tema un libro que se llama Los ejércitos humanitarios y la violencia sexista militar, que es de un colectivo antimilitarista de Euskadi que se llama Gasteiz-Coag. Y os comento solo un par de cositas para que veáis lo grave que es el asunto. Por ejemplo, una noticia que apareció en The Independent en el año 2004. Muchachas adolescentes de la República Democrática del Congo, que eran repetidamente violadas por milicianos, están siendo sexualmente explotadas por los cuerpos de paz de las Naciones Unidas, quienes les dan a las jóvenes comida a cambio de sexo. O sea, que esas son las prácticas que hacen los defensores de la paz cuando van a estos sitios. Luego, así, por seguir ahondando y que se nos remueva un poco la conciencia, os puedo comentar que una niña de 12 años que se llamaba Helen fue violada por un casco azul que la trajo con un vaso de leche. O sea, estamos hablando de este porte, o sea, de esta gravedad. Ante esto, las Naciones Unidas
que en teoría deberían investigar todas estas cosas, pues de 150 denuncias que se presentan en el Congo, llegan a investigar 72, porque las otras no las consideran susceptibles de ser investigadas. De esas 72, 44 las cierran porque no encuentran a las víctimas, normal. 7 no encuentran, las cierran porque se han sido investigadas antes, y 3 porque no encuentran a los acusados, que los han mandado a otras regiones, los propios cascos azules los mandan a otros sitios. Con lo cual, de 150 denuncias se investigan 14, que no llega al 10%. Y finalmente, en 6 casos determinan que sí ha habido abusos. Pero esto es lo que trasciende a los más media, que han sido solo 6 ocasiones en las que se han producido abusos. Cuando si tú te lees el informe que redacta la oficina, se llama OSI, que es Oficina de Investigación Interna de la ONU, algo así, no recuerdo cómo son exactamente las siglas, ellos mismos, esta gente dice que las cifras finales que han podido demostrar no representan la barbarie que sucede allí, que han sido boicoteados constantemente por todas las Fuerzas Armadas, que no hay medidas de control para que eso no suceda, y lo más preocupante, que va a seguir sucediendo. Eso lo dicen ellos en el informe. O sea, que esa es la situación de los ejércitos humanitarios. Es que ya solo decirlo entra un poco la risilla, ¿no? Floja de cómo un ejército va a ser humanitario. Esto es lo de siempre, ¿no? Aquí nos venden la guerra como siempre buenos y malos, lo vemos en Ucrania, lo vemos en Siria, lo vemos en todos lados. En la guerra siempre los más medianos venden como dos bandos, uno es el bueno, otro es el malo, y nunca se profundiza en todos estos temas de realmente todos son malos. O sea, para mí un ejército es malo, venga de donde venga, lleve el casco del color que lo lleve, ¿no? De todos modos, a mí además, a raíz de lo que dices, lo que más gracia me hace es que el bando de la OTAN siempre somos los buenos. O sea, evidentemente. Independientemente de que haya sido el único bando que ha lanzado bombas nucleares sobre ciudades civiles o la cantidad de cosas que se han hecho, pero siempre somos los buenos, por supuesto. Evidentemente, porque vivimos aquí. Si viviéramos en otro lado, seguramente los buenos eran los otros. Bueno, es la dicotomía de la guerra, buenos y malos. Vale. Dentro de todo esto que estamos escuchando, lo que tenemos que empezar a pensar son posibles soluciones, ¿no? ¿Cómo hacemos para dejar de sacar materiales y minerales buscando una extracción ética? Hacemos campaña de consumidores, hacemos boicots. ¿Cómo ir buscando alternativas para...? ¿Te parece que pongamos un temita y descansamos un poco y ordenamos las ideas y le dejamos picando le damos a las alternativas o qué podemos hacer nosotros como consumidores? Bueno, la primera acción sería no consumir, evidentemente, pero vamos a poner un tema y así descansamos y luego le damos caña. Va a poner a Barrelillo en otra canción que habla sobre la guerra, que se llama Let Them Eat War, que pues dejarles que coman guerra, ¿no? People aren't looking for a handout.
Uy, se me cuela. Ahí estaban los Barrelillon hablando de este tema, ¿no? De la guerra, dejarles que coman guerra, pues ya hemos visto, ¿no? Violaciones a cambio de un vaso de leche. Eso es lo que promueve esta sociedad. Y bueno, hablabas tú de las alternativas que tenemos o las posturas como consumidores que podemos adoptar. De qué hacemos, ¿no? O sea, ¿qué hacemos para las soluciones? Una vez que tenemos información o que estamos concienciadas, ¿cómo podemos afrontar este problema? ¿Qué posibles soluciones tenemos? Pues buscando y buscando, que no es nada fácil en este tema, porque no evidentemente, mucho, ¿no? Claro, está todo copado. No hay mucha alternativa, la verdad. Claro, lo primero que podemos contar es sobre el Fairphone. Bueno, primero de todo, hemos hablado antes, no consumir. O sea, consumir lo básico e indispensable. Lo has dicho al principio del programa, en todos esos datos. Los datos, joder, a mí me parece escalofriante. 18 millones de móviles solo en España al año se renuevan. Es una pasada. O sea, que un móvil hoy en día te dure un año, ¿qué estamos haciendo? O sea, que las lavadoras de toda la vida han durado 20, 30 años y los móviles solo pueden durar un año. O sea, es una broma. Nos están incitando a cada vez más consumir y consumir con la obsolescencia programada y que tengamos poco menos que la necesidad de cambiar de móvil cada X. De hecho, yo es que hace poco me actualicé ya a los móviles estos con su WhatsApp y sus cosas, y a la hora de firmar pues el contrato y tal y el nuevo móvil, directamente ya te dicen, bueno, mira, este móvil es gratis. Puedes hacer 3 cosas. Cuando pase un año lo compras. Cuando pase un año si no está roto te lo cambiemos por uno mejor. O bueno, y la otra opción era pues te compras tú uno más nuevo, lo que sea. Ya no solo nosotros, sino también ya nuestro propio modelo de negocio, de consumo en la sociedad en la que vivimos, directamente está basado en el hecho de que todos los años tienes que cambiar de móvil. Y lo que deberíamos hacer es justo lo contrario. Ya que este móvil que tengo me ha costado un niño africano y un niño chino, al fabricarlo, pues que me dure. No gastar tantos niños, gastar un poco menos. Y eso es un principio solo, por lo menos. Y además extendiéndolo un poco a todo lo demás, ¿no? Las tabletas, los ordenadores, los netbooks, los tal, porque no solo nos... porque claro, todo esto está potenciado, ¿no? O sea, el consumo, lo que tú decías, ¿no? Te lo potencian desde las propias empresas, te lo potencian a nivel de publicidad por todas las partes, como tener lo último, y la cosa es frenar un poquito eso. Además, como consumidores es nuestra única baza, es decir, el dejar de consumir o el consumir solo lo que tiene ciertas garantías, ¿no? Y esa es la baza que tenemos, ¿no? Como consumidores ahí, aparte de las otras alternativas que podáis decir, ¿no? Otra opción sería el reciclaje, ¿no? Muchas veces tenemos los móviles ahí apalancados en casa, móviles viejos o dispositivos viejos, ordenadores de todo tipo de cacharrería que hemos usado en algún momento en nuestra vida que nos ha dejado de funcionar y demás, y resulta que el 90% de esos dispositivos, de los componentes de esos dispositivos, pues suelen ser reciclables. Aunque, bueno, también tiene mucho que hablar la cadena de reciclaje, toda la mierda que acaba siendo, que poco menos que usamos África como un vertedero, porque al fin y al cabo el reciclaje es un poco una mentira hoy en día. Pero bueno, si tenemos la conciencia de reciclar, pues a lo mejor algún día todo ese sistema cambia, o incluso como consumidores podemos exigir o debemos exigir que se haga un reciclaje decente de todo esto. Y ahora sí, si quieres ya nos puedes hablar del Fairphone. Creo que lo hemos mencionado en algún otro programa. Es un dispositivo que su primera premisa es no contribuir con todo esto que estamos hablando para crear el primer smartphone del mundo totalmente justo. Esto es una empresa que se desarrolla en Holanda, en los Países Bajos, y tal vez sus especificaciones como teléfono no son nada sorprendentes, que no es lo último de lo último, pero lo interesante es que es un diseño abierto, tanto como sus mecanismos de producción como el desarrollo del teléfono, y buscan que extraer los materiales en lugares libres de conflictos, porque ellos se sienten responsables
Y por ejemplo una de las zonas que están trabajando es en la República Democrática del Congo, justamente. ¿Y qué más? Sí, es que ellos, digamos que, claro, desde ciertos sectores se promueve un poco el boicot, ¿no? De hecho, en cuanto a legislación internacional, digamos que los pioneros en tratar esto, curiosamente, han sido los Estados Unidos, que allá por julio de 2010 aprobaron una ley llamada, creo que era Dodd-Frank, que lo que decía era que no se pueden vender en Estados Unidos, era como una condición para las empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York. Cualquier empresa que cotice en la bolsa no puede vender ningún dispositivo con minerales o con materiales que no estén certificados, que vengan de sitios controlados, digamos, que vengan de sitios libres de conflicto. Y claro, desde ciertos sectores se hablaba de hacer un boicot a todos los materiales que vienen del Congo, y estos de Fairphone opinan que no es la solución total la de hacer el boicot, sino que lo que hay que hacer es ir allí y montar estructuras que sean capaces de certificar que las condiciones de los trabajadores y trabajadoras de las minas son lo más justas posibles. Ya sabemos que la minería es un trabajo muy jodido, y en vez de traer materiales de otro sitio, pues extraerlos de allí mismo del Congo, pero bajo unas condiciones de una mínima justicia, o por lo menos que no sea tan salvaje la explotación, ¿no? Como todo esto que hemos comentado. Entonces esa sería la postura de Fairphone. Aparte de eso, es un teléfono que lo venden como que es modular, como que te lo vas a poder reparar tú mismo. Que si se te rompe la cámara, tú puedes sacar la cámara, no está integrada completamente en el teléfono, en la placa. Se te jode la batería, vas a poder coger otra batería y no vas a estar tirando mogollón de componentes que sí que están funcionando bien solo porque se te haya petado la batería del móvil. Entonces también defienden un poco eso, y yo creo que ya lo hemos hablado alguna vez, es un modelo al que se debería atender, ¿no? De consumo, al menos en dispositivos electrónicos, que hoy en día todos tenemos, pero intentar buscar la manera de no tirar mogollón de material solo porque no nos funciona una pequeña parte de ese material. Y bueno, pues esa es otra posibilidad. El teléfono ¿qué pasa? Es caro, o sea, evidentemente, al final, porque también controlan toda la cadena de manufacturación. Están también, se lo plantearon hacer en Europa, fabricar, estos son una empresa holandesa, creo que son holandeses. Se lo plantearon hacer en Europa, pero les subía mogollón los costes, evidentemente, y hoy en día pues todo se hace en China, la India. Y ellos han llevado allí la producción, pero todo esto es lo que ponen en su web. A lo mejor nos están mintiendo y resulta que todo esto es una quimera. ¿Conocemos a alguien que tenga un Fairphone? Sí. Bueno, nos quedamos tranquilos. ¿Se puede comprar aquí en español? Sí, se puede pedir por internet y te lo envían. No sé si eran 300 euros o algo así. Y pico. Y el tema es ese, se van allí y bueno, pues los trabajadores allí en China o donde lo tengan, no sé, en Asia, los tienen con unas condiciones medio dignas, yo qué sé. Por eso también hablábamos antes del precio de los dispositivos, ¿no? Si queremos los últimos dispositivos, la última moda en dispositivos, pues quizás no lo podamos tener por 50 euros, porque si lo tenemos por 50 euros va a suponer la explotación de muchísima gente, ¿no? A mí lo que me da un poco de miedo, sobre todo, es lo que va a pasar dentro de, o cómo va a ser la cosa dentro de 10 o 20 años, porque gente de nuestra generación ha sido educada en casa con su PlayStation y su Xbox, porque no valía elegir entre Xbox y PlayStation, tenías que tener las dos. Y su ordenador, y su portátil, y su tablet, y su propia pantalla en la habitación. Y eso cuando él era el hijo. Cuando él sea el padre, pues no me quiero imaginar cómo van a ser los hijos. Entonces, claro, a mayor demanda y a mayor... no sé cómo decirlo. Aparte de que una persona con sus dos PlayStation, su tal... aparte de la demanda de coltán en sí que está haciendo, también a lo mejor esto es un poco presuponer,
pero también supongo que esa persona a lo mejor estará también bastante menos concienciada, porque también tendrá menos tiempo para atender este tipo de asuntos. Entonces este asunto importará aún menos todavía, y además, como hay más demanda de todos estos productos y la reserva irá bajando, supongo que la gente de estos países empezará a pasarlo, si cabe, aún peor todavía, si no se hace algo antes. En cuanto a legislación internacional, hemos hablado de Estados Unidos, ¿no?, que ya en 2010 andaban con esto. En Europa no ha habido ningún movimiento. Ha habido mogollón de asociaciones de consumidores que han exigido a la Comisión Europea que se posicione respecto a esto y legisle. Y bueno, la verdad que la respuesta ha sido bastante de risa, ¿no? El pasado 5 de marzo aprobaron una propuesta en el que piden a las empresas, ni siquiera las obligan, es como algo voluntario, que no importen materiales de zonas en conflicto. ¿Qué pasa? Que hoy en día, ya hemos hablado, nada se fabrica en Europa. O sea, por mucho que controles la importación de materiales, si no controlas la importación de productos acabados, de los dispositivos en sí, no sirve de nada. Y es totalmente insuficiente esta legislación. Yo, personalmente, a los estados no les voy a pedir nada porque no creo en ellos y no confío en ellos, pero es que encima es que es de risa, ¿no? Cómo pasan por encima de todos estos temas. Y en cuanto a alternativas, hoy en día la mayor, no sé si llamarlo esperanza, porque no sé, porque es una reflexión mucho más profunda, más allá de cambiar un material por otro, ¿no? De todo esto que hemos hablado del consumismo que tenemos metido en nuestra cultura. Pero bueno, existen otros materiales que se están descubriendo ahora, se está investigando con ellos, como el grafeno, por ejemplo, que es como la gran esperanza de la sustitución del coltán. El grafeno le valió el premio Nobel a dos científicos allá por 2010, a ver si tengo por aquí cómo se llaman. Andre Geim y Konstantin Novosel. Eso es, premio Nobel de Física por aislar a temperatura ambiente el grafeno. El grafeno ya se conocía ya de hace tiempo, teóricamente se sabía que era un semiconductor muy bueno, que es muy duro, muy resistente, es de los materiales más resistentes que conocemos en el mundo. De hecho, hace poco he visto que están investigando para sustituir el Kevlar en los chalecos antibalas por el grafeno, ¿no? O sea, y al final viene del grafito, y el grafito, claro, es mucho más común en la naturaleza, es más fácil extraer, y el problema era estabilizarlo a temperatura ambiente. Lo habían conseguido a diferentes temperaturas, pero no a temperatura ambiente para que tenga una estabilidad. ¿Qué es el grafeno? Es una capa de un átomo de grosor. O sea, nos podemos imaginar, es como una malla. Son los materiales de 2 dimensiones que le llaman. Es una malla de un átomo de grosor, y bueno, es un conductor muy bueno y bueno, tiene unas propiedades brutales. El tema que todavía no han conseguido una producción a gran escala que sea rentable. Digamos que es muy caro hacer productos de grafeno o aislar el grafeno en grandes cantidades. Es muy caro el proceso de producción. Y bueno, se habla de que a partir de 2015 empezarán a salir dispositivos con grafeno. Pues bueno, es una opción que tendremos en un futuro, ¿no? De saltarnos el coltán y irnos a dispositivos que vengan con grafeno. No sé si es la solución, es algo que está todavía un poco en pañales, y veremos a ver en qué desemboca. Hay otros materiales que incluso dicen que puede superar el grafeno, el siliceno, pero bueno, esto incluso los científicos tienen dudas. Hay posicionamientos que dicen que nunca se va a conseguir aislar a temperatura ambiente para que sea totalmente plana esa malla de la que hablamos, de un átomo de grosor, que es que no nos podemos ni imaginar. Y bueno, habrá que estar atentos y atentas a todos estos temas, para que si el día de mañana, dentro de 3 años o 10 años, cuando queramos cambiar nuestros móviles que tenemos ahora mismo aquí, pues nos plantearemos estas cositas para intentar paliar todo esto, ¿no? ¿Qué más? Hombre, yo también decir, de la misma manera que también empieza a haber un movimiento de decrecimiento en el punto. Tampoco es que lo conozca mucho, pero tengo entendido que es un poco en sentido, está pensado tanto en la economía, como también tenemos que pensarlo en si realmente necesitamos tanta
tanta tecnología. O sea, desde luego no estoy haciendo este programa precisamente porque crea que no necesitamos o que no son útiles los ordenadores y los móviles, pero realmente yo creo que no necesitamos estar continuamente atrapados del móvil y continuamente con un móvil y un portátil, o con un ordenador sobremesa, un portátil, un móvil. Si solo fuera eso, luego la tablet. Luego la tablet y la televisión, que a lo mejor ya no la vemos, pero seguimos teniendo el aparato en casa. Y también hay que pensar que además hay más electrodomésticos. También tenemos lavadora, tenemos lavavajillas, tenemos... Y aparte de ya también la producción, también eso implica un consumo de energía. Y claro, como somos muy, perdón por la expresión, muy hippies, pues no queremos energía nuclear ni queremos energía derivada del petróleo, eso sí. A mí mi nevera, mi congelador, mi lavavajillas, mi lavadora, mi ordenador, mi tablet y mi televisión no me las desconectes. De algún lado tendrá que salir esa energía, y eso, además de en dinero, lo vas a pagar en calentamiento global y lo vas a pagar en el minero que tenga que extraer el carbón, o incluso el minero que tenga que extraer el uranio de la mina, y para que luego tú tengas energía nuclear, aunque se la tengamos que comprar a Francia porque las centrales nucleares españolas están cerradas. Bueno, todo esto, quizás el hardware libre tenga también mucho que decir en un futuro, ¿no? Cuando esté más asentado ese movimiento de hardware libre, pues a lo mejor también tiene cosas que decir en este sentido en cuanto a los materiales que se usan en los dispositivos. Y nada, nos estamos quedando sin tiempo. Mira, ya que he hablado de la cadena de reciclaje de todo el rollo este de los dispositivos electrónicos, hay un documental también bastante chulo que se llama La tragedia electrónica, que comenta toda esa cadena, ¿no? De qué pasa con esos dispositivos que nosotros llevamos todo concienciados y súper felices a esos puntos limpios, y dejamos nuestra mierda en el punto limpio y ya nos quedamos hasta con la conciencia tranquila y felices y contentos, y nos volvemos a casa pensando que hemos hecho el bien. Y nos cuenta toda la mierda que hay detrás del punto limpio, ¿no? De todo eso que se supone que van a centros de reciclaje decentes donde cogen todos los materiales y los reutilizan. Y bueno, realmente la mayoría de ellos acaban en vertederos en África de mala manera, pues contaminando el tema, ¿no? Eso sería otro tema también a tratar. Todo esto de la minería tiene unas consecuencias medioambientales brutales que aquí no hemos tratado porque quizás no era el tema hoy, pero bueno, también tiene su vertiente todo este rollo. Y nada, nos estamos quedando ya sin tiempo, nos queda un minutito y medio, así que nada, podemos ir despidiendo, ¿no? Muchas gracias por haber venido. A vosotros por invitarnos. Y queda pendiente un programa, otro sí. programa mixto de más duración. La verdad que a mí me ha gustado este rollo de mezclar programas y mezclar temas, porque siempre estamos hablando de los mismos y, joder, la verdad que aparte de las tecnologías libres, nosotros también tenemos una conciencia en otros asuntos que mira, está bien mezclarlos de vez en cuando. Para nuestra audiencia creo que será enriquecedor también. Así que quedamos pendientes, ¿no? Para hacer más colaboraciones, sí, ¿o qué? Sí. A nosotros además nos viene muy bien porque de nuevas tecnologías yo me quedé en la lavadora. Sí. Necesito reciclarme. Las que duraban 30 años, ¿no? Sí, esas eran las buenas. Muy bien, pues no sé si tenemos algo más que añadir. Bueno, recomendar los Finders Negros que ya recomendamos la semana pasada. Esta semana hay otro. ¿Y de qué van a hablar? Lo tenía por aquí abierto. De hacking ético. Y mira, una pregunta que se hacen es: ¿ser un hacker de sombrero blanco supone ser colaborador de la policía? Pues bueno, ahí lo van a aclarar. Y nada más. Nada más, hasta el próximo jueves. En el mismo canal y en la misma hora. Muy bien, pues ya saben, sean paranoicos y paranoicas un poquito, que nunca está de más. Nos vamos. Africano, laboratorio de apocalipsis. Allí campean sus 4 jinetes eternos. Hambre, enfermedad, guerra y muerte. Bendecidos pues por el nuevo orden mundial. Organismos internacionales gubernamentales, ONGs y demás raleas similares, desangran y parasitan la
sangre roja del continente de ébano, en un intento hediondo de repartir los restos del gran cadáver. Fabricantes y comerciantes de destrucción tienen y tendrán el beneplácito internacional, pues el imperio propagandístico tiene algo que contar y no hay nada mejor que el dolor y el sufrimiento de los pueblos. África grita e implora auxilio, y este parece siempre que va a llegar. Falsa ilusión orquestada y premeditada, pues tan solo es una vuelta de tuerca más. El emporio económico ordena y manda. Cuentas abiertas de ayuda al tercer mundo, cuentas abiertas por la entente bancaria. Buen negocio es este, el de la muerte. Y África es para todos el mejor exponente. Y África es para todos el mejor exponente. Y África es para todos el mejor exponente.